Mi prima humilló públicamente a mi hijo autista, delante de docenas de personas. Así que nos fuimos, y ella llamó a la CPS e intentó que se llevaran a mi hijo, sin darse cuenta de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Cuando mi prima Vanessa se casaba, mi hijo Mikey fue la primera persona a la que se lo conté. Tiene autismo de funcionamiento semi-bajo, así que la mayoría de las veces, mis amigos o conocidos le piden específicamente que no venga, lo que significa que nunca fuimos juntos a eventos. Pero supuse que mi tía sería diferente. Cuando se lo dije, empezó a saltar y a aplaudir. ¿En serio, papá? ¿En serio? ¿Puedo ir? Cuando exclamé un sí entusiasta, saltó a mis brazos y giramos. Un síntoma de su autismo es que se alegra fácilmente con las pequeñas cosas de la vida. Así que, mientras nos dirigíamos al ensayo de la boda, me aseguré de preparar a Mickey sobre modales nupciales. No hables durante la ceremonia. Intenta guardar silencio. Es el día de la novia, no el nuestro, etc. Parecía bastante atento, así que pensé que todo iría bien. Pero estábamos a mitad del ensayo, cuando Mikey empezó a sonreír con mucha fuerza. Solo lo hace cuando está muy contento por algo. Así que le apreté la mano fuerte como diciendo, yo también estoy contento. Pero nos quedamos en completo silencio, como si no hubiera nadie. Pero cuando Vanessa llegó al final del pasillo, gritó, «¡Disculpe! ¿Qué hace aquí?» Se me encogió el corazón y me giré hacia Mikey, que seguía sonriendo, sin saber que hablaba de él. Nadie más dijo nada, pero en lugar de continuar con la ceremonia y centrarse en su boda, Vanessa se volvió hacia su novio y gritó como una loca. Creí que le habías dicho que no viniera. Para entonces, ya estaba señalando directamente a Mikey, quien empezó a llorar. El público susurraba en silencio, e incluso vi algunas miradas de disgusto hacia ella. Por desgracia, eran minoría, ya que la mayoría asentía con la cabeza, como si fuera la cosa más vergonzosa que hubieran visto en su vida. Quería gritarle a Vanessa, que les dijera a todos que estoy deseando que se muera de obesidad, para que Mickey y yo podamos bailar sobre su tumba. Pero no dije nada de eso. Quería ser un buen ejemplo para Mikey. Así que nos marchamos. En cuanto salimos de la iglesia, Mikey tuvo una crisis nerviosa. ¿Por qué diría eso de ti, papá? Eso fue muy cruel. Agradecí al cielo que no supiera que se trataba de él. Hijo, hay gente que está amargada porque no se quiere a sí misma. Por suerte, esto fue solo el ensayo de la boda, y 2 días después, se celebró la boda de verdad. Por suerte, Mikey creyó que la cita a la que fuimos era la verdadera, así que no lo dudó cuando lo dejé con la niñera. Soy un gran partidario del matrimonio, así que, durante la primera mitad del día, dejé que Vanessa tuviera su momento sin interrupciones. No fue hasta la cena que golpeé mi vaso para dar un discurso. Toda la sala estaba en silencio. Vanessa aprovechó la oportunidad para articular. Gracias por no traerlo. Sonreí, pero no por la razón que ella pensaba. Como pueden ver, estoy en esta boda sin mi maravilloso hijo, Mikey. El ambiente estaba cargado de una tensión incómoda, pero no me importó. Muchos no lo querían aquí hoy, pero aún así quiso decir unas palabras. Entonces, saqué mi teléfono y puse una grabación de voz. Era una que había grabado en secreto, de Mikey hablando de lo feliz que estaba por Vanessa y su esposo, como si fuera un niño de 7 años. Escuchar su voz tan llena de felicidad me hizo llorar, y al resto de la mesa también, excepto a Vanessa, que parecía tan enfadada que pensé que estaba a punto de estallar. Aún así, brindó conmigo
y el resto de la familia. No sabía que ese momento terminaría siendo la calma, antes de la tormenta, porque al día siguiente, menos de 24 horas después, llamaron a la puerta y no era Vanessa, eran los servicios de protección infantil. Me hicieron algunas preguntas muy vagas antes de pasar a mi lado y examinar mi casa. Me daba vueltas la cabeza y apenas entendía qué pasaba. La mujer empezó a anotar cada detalle en una carpeta. El colchón de Mikey sin somier, por sobreestimulación. Anotado. Plástico en los muebles por los accidentes de Mikey en el baño. Anotado. Cerraduras en los armarios para protegerlo de objetos afilados. Todo anotado. Todo marcado como prueba. Intenté contarle sobre su autismo, pero fue entonces cuando susurró en voz baja. Eso dicen todos. Antes de llamarla a un superior, supuse que se debía a una experiencia, ya que parecía recién graduada de la universidad. Cuando colgó, me dijo que tenían que emitir una orden de alejamiento de emergencia y que lo pondrían en manos de su pariente más cercano. Inmediatamente le ofrecí a su abuela. Las siguientes 72 horas fueron un infierno. Tenía el estómago revuelto. Me sentía completamente impotente y, sobre todo, furioso. Sabía que, de alguna manera, Vanessa estaba detrás de esto y, una vez dicho y hecho todo, planeaba hacérselo pagar. Ya no se trataba solo de excluirlo de una boda. Estaba intentando llevarse a mi hijo para siempre. Sentado en mi casa vacía, rodeado de los juguetes y la ropa de Mikey, empecé a hacer llamadas, primero con un abogado especializado en derecho de familia y derechos de las personas con discapacidad, luego con mi madre, quien confirmó que no habían puesto a Mikey con ella, a pesar de mi solicitud, y después con la pediatra de desarrollo de Mikey, quien se indignó cuando le expliqué la situación. Nadie se mete con mi hijo. Nadie. Vanessa no tenía ni idea de lo que acababa de empezar. Pasé la mañana siguiente, recopilando frenéticamente todos los documentos que pude encontrar relacionados con el cuidado de Mikey. Historiales médicos, evaluaciones terapéuticas, PI escolares, notas de su pediatra, cualquier cosa que demostrara que era un buen padre. Me temblaban tanto las manos que apenas podía organizar los papeles. No dejaba de pensar en Mikey y dónde podría estar. Estaba tomando sus medicamentos. Sabían de sus problemas sensoriales. Alguien se aseguraba de que tuviera su manta especial por la noche. Volví a llamar a su pediatra de desarrollo, la doctora Chen, para ver si podía escribir una carta explicando sus adaptaciones. Estaba furiosa con la situación. He sido el médico de Mikey durante 5 años. Esas adaptaciones son médicamente necesarias, no negligencia. Parecía ofendida. Te enviaré una carta en 1 hora y con gusto testificaré si es necesario. Mientras esperaba, contacté a mi vecina Morgan, quien trabaja como maestra de educación especial. Ella conoce a Mikey desde que tenía 4 años y me ha ayudado a implementar muchas de sus estrategias para el hogar. Inmediatamente se ofreció a escribir una recomendación de carácter. Esto es totalmente ridículo, dijo. Te veo con Mikey todos los días. Eres el padre más dedicado que conozco. Al mediodía, tenía una pequeña pila de documentación y me dirigía a reunirme con la abogada a la que había llamado Elizabeth Reyes. Se especializaba en casos de niños con discapacidades y me la recomendó ampliamente un grupo de apoyo para padres al que pertenecía. Su oficina era pequeña pero acogedora, con dibujos infantiles en las paredes. Elizabeth, sin embargo, se mantuvo muy seria, tomando notas detalladas mientras le explicaba todo, desde la invitación a la boda hasta la visita de la fiscalía.
¿Entonces crees que tu sobrina hizo esta llamada como represalia por la grabación? Preguntó, arqueando una ceja. Asentí. Sé que suena paranoico, pero el momento es demasiado oportuno. Menos de 24 horas después de haberla avergonzado en su boda, aparece la CPS y Elizabeth. No pareció sorprendida. Desafortunadamente, las denuncias falsas de la CPS como venganza son más frecuentes de lo que se cree. La buena noticia es que podemos luchar contra esto, explicó. La expulsión de emergencia requeriría una audiencia en un plazo de 72 horas. Necesitábamos estar listos para presentar nuestro caso, lo que implicaba más documentación y testigos que pudieran avalar mi crianza. Mientras tanto, dijo, presentaré una solicitud de emergencia para el régimen de visitas. No pueden impedirte ver a Mikey mientras se investiga esto. Salí de su oficina con una lista de tareas interminable y me dirigí directamente a la escuela de Mikey. La directora, la señora Taylor, se quedó atónita cuando le conté lo sucedido. Inmediatamente sacó el archivo de Mikey y prometió escribir una carta documentando su progreso y nuestras reuniones regulares. Te he visto con él en todos los eventos escolares, me dijo. Cualquiera que pase 5 minutos viéndolos juntos, sabe cuánto te importa. De camino a casa, recibí una llamada de mi mamá. Su voz estaba tensa por la ira. Acabo de hablar con tu tía Linda. Al parecer, Vanessa le dijo que Mikey tuvo una crisis nerviosa en el ensayo y que no hiciste nada para controlarlo. Me hirvió la sangre. ¿Qué? Se quedó callado hasta que ella empezó a gritar. Lo sé, dijo mamá. Pero les está contando a todos que eres negligente y que Mikey es peligroso y está fuera de control. Linda mencionó que a Vanessa le preocupaba que no estuvieras preparada para atender sus necesidades. Eso explicaba la llamada a la CPS. Vanessa me había pintado como un padre incompetente que no podía gestionar la discapacidad de su hijo. Darme cuenta me revolvió el estómago. Cuando llegué a casa, me esperaba otra sorpresa. Un mensaje de Facebook de Thomas, el nuevo marido de Vanessa. Simplemente decía, no he tenido nada que ver con esto. Lo siento. No estaba seguro de si creerle o no, pero de todos modos, hice una captura de pantalla. Podría ser útil más tarde. Mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Respondí con vacilación. Señor Williams, soy Jordan de los Servicios de Protección Infantil. Soy el trabajador social asignado a Mikey. Me dio un vuelco el corazón. ¿Dónde está mi hijo? Está bien. Actualmente está en una residencia de emergencia, con una familia de acogida, con experiencia en niños autistas. Su voz era más amable que la de la mujer que vino a mi casa. Entiendo que pediste que lo acogieras con tu madre. Sí, dije rápidamente. Ella conoce sus rutinas, sus medicamentos, todo. Estamos considerando esa opción, pero quería avisarte que te han aprobado una visita supervisada mañana a las 14:00 en nuestra oficina. Casi me desplomo del alivio. Gracias. Allí estaré. Después de colgar, llamé inmediatamente a Elizabeth para contarle. Estaba contenta con la visita, pero me advirtió que tuviera cuidado. Estarán observando sus interacciones de cerca. Advirtió, sea natural, pero mantenga la calma. Incluso si Mikey está molesto. No diga nada negativo sobre CPS, ni haga acusaciones sobre su sobrina. Esa noche fue la más larga de mi vida. Seguí caminando hacia la habitación de Mikey, esperando verlo, acurrucado con sus peluches de dinosaurio. La cama vacía me hizo doler el pecho. Terminé durmiendo en su piso, solo para sentirme cerca de él. Al día siguiente,
Llegué a la oficina de CPS 1 hora antes, agarrando el objeto de consuelo favorito de Mikey, un suave juguete de pulpo azul, al que llamaba Squish. La sala de espera era deprimente. Todos los carteles descoloridos y las sillas incómodas. Vi el reloj pasar minuto a minuto, agonizante. Cuando finalmente trajeron a Mikey, tuve que contenerme físicamente para no correr hacia él. Parecía exhausto con ojeras. Cuando me vio, todo su rostro se iluminó. ¡Papá! Se abalanzó sobre mí y lo abracé fuerte. Por encima de su hombro, vi a Jordan, el trabajador social, observándonos con expresión neutral. «Hola, amigo», dije con voz ronca. «Te extrañé muchísimo». Mickey hablaba a 1000 por hora, contándome lo de la casa extraña. Y la señora que no corta sándwiches, ¿verdad? Me rompió el corazón que no entendiera por qué no podía venir a casa conmigo. Cuando terminó nuestra hora, la crisis fue catastrófica. Se aferró a mí, gritando y sollozando. Intenté las técnicas de calma que siempre usamos, pero nada funcionó. Cuanto más se enfadaba, más me preocupaba que me perjudicara. «Quiero irme a casa», gimió mientras un miembro del personal intentaba apartarlo con cuidado. «Quiero a mi papá». Me costó mucho no derrumbarme al ver cómo llevaban a mi hijo histérico por el pasillo. Una vez que lo perdí de vista, me senté en el coche y lloré. De vuelta en casa, revisé mi correo electrónico y vi que la doctora Chan había enviado su carta, afirmando enfáticamente que todas las adaptaciones de Mikey eran apropiadas y recomendables. Se la reenvié a Elizabeth, justo cuando mi teléfono volvió a sonar. Era mi mamá. «Acabo de recibir una llamada de CPS. Mañana harán una inspección de la casa para ver si puedo llevarme a Mikey temporalmente». Esto fue un avance. Si aprobaban, la casa de mamá, al menos Mikey, estaría con su familia hasta que pudiéramos llevarlo a casa. «Qué bien, mamá». ¿Dijeron algo más? Hubo una pausa, solo que recibieron más preocupaciones sobre el cuidado de Mikey. Se me encogió el estómago. ¿Preocupaciones? ¿Adicionales de quién? No dijeron, pero tengo una idea bastante aproximada. Dijo con gravedad. Vanessa estaba redoblando sus esfuerzos. Me pregunté qué nuevas mentiras estaría contando. La idea me enfureció lo suficiente como para hacer algo que probablemente no debería haber hecho. La llamé directamente. Para mi sorpresa, ella respondió, «¿Qué quieres?» Su voz era fría. «Quiero saber por qué intentas quitarme a mi hijo», dije, esforzándome por mantener la voz firme. Se burló. «No estoy haciendo nada más que expresar mis legítimas preocupaciones por mi sobrino. Mikey necesita ayuda profesional, no que tú justifiques su comportamiento. Tiene ayuda profesional. Tiene médicos y terapeutas. Y aún así, no puede comportarse bien en público», me interrumpió. «La forma en que lo dejaste actuar en mi ensayo demuestra que no puedes con él». Estaba tan atónita que apenas podía hablar. Se quedó completamente callado hasta que empezaste a gritarle. «No lo recuerdo así», dijo con aire de suficiencia. Y la mayoría de los invitados tampoco. Fue entonces cuando lo comprendí. Estaba consiguiendo que otras personas declararan en mi contra. Colgué antes de poder decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Llamé inmediatamente a Elizabeth para contarle la conversación. Me aconsejó que no volviera a contactar con Vanessa y que documentara todo lo sucedido hasta el momento. Pasé el resto de la noche escribiendo una cronología detallada, desde la invitación a la boda hasta la visita de la fiscalía. La audiencia estaba programada para el día siguiente. Elizabeth me recibió fuera del juzgado, con un aspecto seguro y un traje impecable. «Tenemos documentación sólida», me aseguró.
y el Dr. Chen testificará por teléfono. Al entrar, vi a Vanessa sentada en el pasillo, con una mujer mayor a la que no reconocí. Sonrió con suficiencia al verme. La sala de audiencias era pequeña y menos formal de lo que esperaba. El juez, un hombre mayor, llamado juez Williams, revisó el informe inicial de la CPS, mientras Elizabeth presentaba nuestra documentación, las cartas del Dr. Chen, la señora Taylor y Morgan, junto con todos los registros médicos de Mikey. Su señoría, dijo Elizabeth, las adaptaciones que CPS señaló como preocupantes son todas médicamente recomendadas para un niño con las necesidades específicas de Mikey. No son señales de negligencia, sino de una crianza atenta. La trabajadora social de la CPS, que inspeccionó mi casa, testificó a continuación, describiendo lo que encontró. Cuando Elizabeth le preguntó sobre su experiencia con niños autistas, admitió tener poca formación y consultó con algún especialista en autismo antes de determinar que estas adaptaciones eran inapropiadas, preguntó Elizabeth. Bueno, no, pero gracias, la interrumpió Elizabeth con suavidad. El testimonio de la doctora Chen fue contundente. Explicó cada adaptación en detalle y por qué era necesaria para Mikey. También destacó lo bien que Mikey se encontraba bajo mi cuidado. Tengo pacientes cuyos padres se niegan a implementar estas estrategias, dijo con firmeza. Señor Williams se ha esforzado al máximo para crear un ambiente apropiado para su hijo. Pensé que estábamos progresando hasta que el abogado de la CPS llamó a su siguiente testigo, Vanessa. Caminó hacia el frente con aspecto solemne, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Describió el incidente del ensayo de una manera completamente diferente, afirmando que Mikey había sido disruptivo y descontrolado. También dijo que me había visto maltratarlo cuando se enojaba. Llevo años preocupada por la capacidad de mi tío para criar a sus hijos, dijo con fingida sinceridad. Solo llamé a CPS porque temo de verdad por el bienestar de Mikey. El interrogatorio de Elizabeth fue brutal. Señorita Johnson, no. Es cierto que llamó a la CPS menos de 24 horas después de que el señor Williams reprodujera una grabación de su hijo en la recepción de su boda. Vanessa se removió incómoda. La coincidencia es casual. ¿Y no es cierto que explícitamente no quería que Mikey asistiera a su boda por su autismo? Eso no es un sí o un no, por favor. Vanessa la fulminó con la mirada. Yo quería una boda solo para adultos. Elizabeth sonrió levemente. Sin embargo, había varios niños presentes. Correcto. La niña de las flores, el portador de anillos, y al menos otros 3 hijos de los invitados. Vanessa se sonrojó. Esos niños saben cómo comportarse. Así que no fue una boda solo para adultos. Específicamente, no quería a un niño llamado Mikey, debido a su discapacidad. El juez observaba atentamente a Vanessa. Ahora, Elizabeth continuó su interrogatorio, estableciendo que Vanessa rara vez había interactuado con Mikey antes de la boda y no tenía experiencia en autismo ni desarrollo infantil. Una última pregunta, dijo Elizabeth. Le dijo a su invitado que el señor Williams no debería traer a Mikey al ensayo. Vanessa dudó. Quizás se lo habría comentado a algunas personas. Entonces, usted excluyó deliberadamente a un niño debido a su discapacidad y luego llamó a los servicios infantiles. Cuando su padre llamó la atención sobre esta discriminación, objeción, llamó el abogado del CPS argumentativo. Sostenido, dijo el juez, pero miraba a Vanessa con el ceño fruncido. Cuando llegó el momento de los argumentos finales, Elizabeth enfatizó que
Si bien el cuidado de Mikey podría parecer inusual para alguien que no esté familiarizado con el autismo, todo en mi casa estaba diseñado para su bienestar. La única prueba contra mi cliente es el testimonio de una mujer que ha demostrado una clara parcialidad contra su hijo y que hizo esta denuncia inmediatamente después de ser avergonzada en 1900 su boda. El juez hizo un breve receso para revisarlo todo. Esos 20 minutos me parecieron años. No dejaba de repasar mentalmente el testimonio de Vanessa, furioso por cómo lo tergiversaba todo. Cuando el juez Williams regresó, me miró directamente. El señor Williams, desestimo la orden de expulsión de emergencia. Basándome en las pruebas presentadas, no veo indicios de negligencia ni daño. De hecho, todo lo contrario. El alivio fue tan intenso que casi me caigo de la silla. Sin embargo, continuó. Solicito una visita domiciliaria de seguimiento con un especialista en discapacidades del desarrollo para asegurar que todas las adaptaciones sean adecuadas. Hasta entonces, su hijo será ubicado con su abuela, con derecho a visitas ilimitadas para usted. No fue una victoria completa, pero estuvo cerca. Mickey estaría con su familia y yo podría verlo cuando quisiera. Al salir de la sala, Vanessa me empujó al pasar, con el rostro desencajado por la ira. Esto no ha terminado, susurró. Elizabeth me puso una mano en el hombro. De hecho, creo que sí. Dijo lo suficientemente alto como para que Vanessa la oyera. Y si sigue haciendo denuncias falsas, mi cliente emprenderá acciones legales por acoso. Me permitieron recoger a Mikey del hogar de acogida esa tarde. La madre de acogida parecía amable, pero admitió que había tenido dificultades. Apenas ha dormido, me dijo con dulzura. No para de preguntar por su papá y su habitación. Cuando Mikey me vio, al principio se mostró cauteloso, como si temiera que volviera a desaparecer. Pero cuando le dije que íbamos a casa de la abuela, todo su cuerpo se relajó. ¿Y tú también estarás ahí?, preguntó con ansiedad. Todos los días, amigo. Te lo prometo. De camino a casa de mi madre, Mickey se quedó dormido, abrazado a su blandito. No dejaba de mirarlo por el retrovisor. Sin creerme aún que lo había recuperado, en casa de mi madre, le montamos juntos su habitación temporal, intentando que fuera lo más familiar posible. Llevé su manta con peso, su pizarra visual y algunos de sus libros favoritos. Mi madre ya había llenado la nevera con sus comidas favoritas. Siempre supe que esa chica era problemática, murmuró mi madre mientras trabajábamos. Incluso de niña, era una abusadora. Le conté la amenaza de Vanessa al salir del juzgado. Mi madre negó con la cabeza. Que intente algo, dijo con vehemencia. Ya estamos listos para ella. Esa noche me quedé en casa de mi madre, durmiendo, en un colchón inflable, junto a la cama de Mikey. Alrededor de la medianoche, me desperté y lo encontré de pie junto a mí, con lágrimas en el rostro. ¿Qué te pasa, amigo?, le pregunté, acercándolo a mí. Tuve una pesadilla, susurró. La mujer malvada me llevó otra vez. Lo abracé fuerte, prometiéndole que nadie se lo llevaría jamás. Finalmente, volvió a dormirse en mis brazos y lo llevé con cuidado a la cama. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Jordan, la trabajadora social de CPCs. El especialista haría su visita domiciliaria en mi casa al día siguiente. Quedamos con que Mikey también estuviera allí, para que pudieran observarnos en nuestro entorno habitual. Por si sirve de algo, dijo Jordan. Después de revisar la carta del Dr. Chen y la decisión del juez, no preveo ningún problema. Pasé el día limpiando a fondo la casa y asegurándome de que todo estuviera perfecto. Mamá me ayudó a organizar la tabla de medicamentos y el horario de terapia de Mikey
para enseñárselos al especialista. Esa noche, recibí un mensaje extraño, de un número desconocido. Revisa tu correo, necesitas ver esto. Abrí mi correo y encontré un mensaje sin asunto. El archivo adjunto era un video. Le di al play y sentí un escalofrío. Era una grabación de la fiesta de bodas de Vanessa, tomada por alguien en una mesa cercana. Me mostraba brindando y reproduciendo la grabación de Mikey, pero también capturaba lo que sucedió después, cuando pensé que nadie me veía. Vanessa estaba inclinada hacia varios invitados, señalándome y hablando claramente de mí. La cámara estaba demasiado lejos para captar lo que decía, pero sus gestos eran animados y furiosos. Entonces, llegó el momento decisivo. Sacó su teléfono, escribió algo y se lo mostró a la persona que estaba a su lado, quien asintió con la cabeza en señal de aliento. La marca de tiempo en el vídeo fue las 9:47 p.m. Según mi documentación de CPS, el informe inicial se realizó a las 9:52 p.m., 5 minutos después. Inmediatamente le reenvié el video a Elizabeth, con el mensaje de prueba de que Vanessa hizo la llamada desde la recepción de la boda. Su respuesta llegó rápidamente. Bingo. ¿Quién te envió esto? Me di cuenta de que todavía no lo sabía. Respondí al número desconocido. Gracias. ¿Quién es? La respuesta me impactó. Thomas, el esposo de Vanessa. Lo siento por todo esto. Traté de detenerla. No sabía qué hacer con esto. ¿Estaba realmente arrepentido o era algún tipo de trampa? Decidí ser cautelosa. ¿Por qué me estás ayudando? Le respondí el mensaje. Porque lo que está haciendo está mal, fue la respuesta. Ha estado obsesionada con hacerte pagar por humillarla. Incluso convenció a su dama de honor para que hiciera una declaración falsa a CPE. Esto fue grave. Llamé a Elizabeth y le leí los mensajes. Me aconsejó que le preguntara a Thomas si estaría dispuesto a declarar, pero que no lo presionara. Ten cuidado, me advirtió. Si Vanessa descubre que él te está ayudando, podría crear un problema aún mayor. Le escribí a Thomas de nuevo. ¿Estarías dispuesto a decirle la verdad a CPS? La respuesta tardó casi una hora. Lo pensaré, pero Vanessa no puede saber que fui yo. Al día siguiente, fue la visita a domicilio con el especialista. La doctora Ramírez no se parecía en nada a la primera trabajadora de CPS. Era mayor, tenía experiencia, y enseguida se puso a la altura de Mickey para hablar con él. Le pidió que le mostrara su habitación, sus juguetes, su agenda, y lo trató con respeto en lugar de lástima. Pasó 2 horas observándonos juntos, haciéndonos preguntas reflexivas sobre nuestras rutinas y observando cómo interactuábamos, Mikey y yo. Ella asintió con aprobación al ver su rincón sensorial y las tarjetas de comunicación con imágenes que usábamos cuando se sentía abrumado. Has creado un ambiente de mucho apoyo, me dijo al terminar. Mi informe lo reflejará. Sentí que se me quitaba un peso de encima. Casi habíamos superado esta pesadilla. Solo necesitaba su informe oficial, y entonces Mikey podría volver a casa definitivamente. Esa noche, recibí otro mensaje de Thomas. Vanessa sabe que alguien te envió el video. Está furiosa. Ten cuidado. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era Jordan, de CPS, el señor Williams. Llamo porque recibimos otro informe sobre Mikey. Se me encogió el corazón. ¿Y ahora qué? La persona que llamó afirma que ha estado medicando a su hijo innecesariamente para controlar su comportamiento. No podía creerlo. Es completamente falso. Todos sus medicamentos los recetó el doctor Chen. Tengo los registros que lo prueban. Lo entiendo, dijo Jordan con voz cansada. Dadas las circunstancias,
y la decisión previa del juez. No tomaremos medidas con respecto a este informe, pero quería que estuviera al tanto. Vanessa se estaba desesperando. El hecho de que no se actuara ante esta nueva acusación sugería que CPS estaba empezando a descubrir sus tácticas, pero yo seguía preocupado por lo que pudiera intentar. A continuación, volví a llamar a Elizabeth para ponerla al día sobre el nuevo desarrollo. Esto en realidad es bueno para nosotros, dijo. Múltiples informes falsos fortalecen nuestro caso si necesitamos emprender acciones legales contra ella por acoso. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté. Documentar todo, y creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre una orden de alejamiento. Al día siguiente, llegó el informe de la doctora Ramírez. Como era de esperar, fue extremadamente positivo, concluyendo que mi hogar era ideal para satisfacer las necesidades de desarrollo de Mikey y que nuestro vínculo era seguro y enriquecedor. Señaló específicamente que todos los medicamentos y terapias eran apropiados y estaban bien administrados. Jordan llamó esa tarde. Basándose en el doctor tras la evaluación de Ramírez, cerramos el caso. Mikey puede regresar a casa de inmediato. Casi lloré de alivio. Gracias, señor Williams. Jordan añadió, extraoficialmente, que quería disculparme por cómo se gestionó esto inicialmente. El primer trabajador social debería haber reconocido las adaptaciones especiales por lo que eran. Agradecí su franqueza, pero solo podía pensar en traer a Mikey a casa. Conduje de inmediato a casa de mi madre para darle la noticia. Mikey estaba eufórico, saltando y agitando las manos. Su forma de demostrar una felicidad extrema. Mamá me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Sabía que verían la verdad, susurró. Mientras recogíamos las cosas de Mikey, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Thomas otra vez. Acabo de enterarme de que la fiscalía cerró el caso. Vanessa está planeando algo más. Cuídate. Me quedé mirando el mensaje de Thomas un buen rato. Me empezaron a temblar las manos. Justo cuando creía que la pesadilla terminaba, Vanessa estaba planeando algo más. ¿Qué demonios significaba eso? Borré el mensaje y metí el móvil en el bolsillo para que no se enterara de lo asustada que estaba. Mikey estaba dando vueltas por la habitación, guardando alegremente sus juguetes de dinosaurios y charlando sobre volver a casa. Papá, ¿podemos tomar un helado de camino a casa? De los que tienen chispas de colores. Mikey estaba casi emocionado. Forcé una sonrisa, intentando disimular mi nueva ansiedad. Claro, amigo. Incluso con chispas extra. Le revolví el pelo mientras mamá me miraba con complicidad por encima de su cabeza. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja, mientras Mickey estaba distraído, ordenando sus peluches por tamaño. Dudé. Luego asentí, lista para llevarlo a casa. Cargamos todo en mi coche, y mamá le dio a Mickey un abrazo extra largo. Le di las gracias unas 50 veces por todo lo que había hecho. El camino a casa estuvo lleno de la charla animada de Mikey y, como prometí, una parada para tomar un helado. Volver a casa juntos. Se sintió surrealista después del infierno de la semana pasada. Esa noche, después de acomodar a Mikey en su cama, me senté a la mesa de la cocina e intenté pensar. Vanessa, claramente, no había terminado con nosotros. No podía seguir viviendo con el miedo a lo que pudiera hacer. Era hora de pasar a la ofensiva. Llamé a Elizabeth a primera hora de la mañana siguiente, mientras Mikey desayunaba. Necesito saber qué opciones tengo, le dije. Thomas dice que Vanessa está planeando algo más contra nosotros. Elizabeth no lo dudó.
Tenemos múltiples denuncias, falsas documentadas. Eso es acoso, posiblemente difamación, dependiendo de lo que le haya contado a la gente. Podríamos solicitar una orden de alejamiento o incluso una indemnización por daños y perjuicios. Solo quiero que nos deje en paz, dije, mientras observaba a Mike organizar cuidadosamente su cereal en patrones que solo él entendía. ¿Cuál es la manera más rápida de lograrlo? Deja que redacte una carta de cese y desistimiento, viniendo de un abogado. Podría ser suficiente para asustarla. Y si no, establece un registro para futuras acciones legales. Acepté, y Elizabeth prometió enviarme la carta por correo electrónico al final del día. Mientras tanto, llamé a la doctora Chen para informarle sobre la situación y programé una cita para que Mikey volviera a su rutina. Con Mikey de vuelta en la escuela al día siguiente, intenté volver a la vida normal. Su maestra, la señora Wilson, me había apoyado muchísimo en todo, enviándome actividades a casa durante su ausencia y ayudándome a que su regreso fuera lo más llevadero posible. Me llevó aparte durante la entrega. «Solo quiero que sepas que estamos de tu lado», dijo. «Todo el personal sabe lo que pasó. Si alguien sospechoso pregunta por Mikey, te contactaremos de inmediato». Le di las gracias. Aliviada de tener aliados que nos cuidaran, Elizabeth envió por correo electrónico la carta de cese y desistimiento esa misma tarde. Era formal e intimidante, describiendo todas las acciones de Vanessa y advirtiendo de las consecuencias legales si el acoso continuaba. La imprimí, con la intención de enviarla por correo certificado, para que no pudiera alegar que nunca la recibió. Esa noche, estaba ayudando a Mikey a bañarse cuando sonó el timbre, diciéndole que se quedara quieto un minuto. Me sequé las manos rápidamente y fui a abrir. Cuando miré por la mirilla, se me encogió el estómago. Era Vanessa. Por un instante, pensé en no responder, pero luego me di cuenta de que esta podría ser mi oportunidad de acabar con esto de una vez por todas. Abrí la puerta, pero bloqueé la entrada por completo. «¿Qué quieres?», pregunté con frialdad. Vanessa tenía un aspecto diferente al de la boda o el juzgado. Llevaba el maquillaje mínimo y parecía cansada. «Necesito hablar contigo», dijo. «No tengo nada que decirte. De hecho, estaba a punto de enviarte esto por correo». Tomé la carta de cese y desistimiento de la mesita y se la di. La tomó, mirando el membrete. «Más amenazas legales. Muy madura. Intentaste quitarme a mi hijo con mentiras», dije en voz baja, pero con intensidad. «Tienes suerte de que solo recibas una carta». El rostro de Vanessa se endureció. «Me humillaste en mi boda, delante de todos mis conocidos. Te humillaste a ti mismo al gritarle a un niño discapacitado», repliqué. «Ahora vete de mi propiedad antes de que llame a la policía y te denuncie por acoso». Empecé a cerrar la puerta, pero Vanessa me impidió el paso. «Espera». Thomas me dejó. Eso me dejó paralizado. «¿Qué? ¿Me dejó?», repitió, con la voz ligeramente quebrada. «Hace 3 días. Dijo que no podía estar con alguien que le hiciera lo que yo le hice a Mikey». No sabía qué decir. Una parte de mí sintió un destello de reivindicación, pero ver su evidente angustia lo hizo vacío. «Eso es entre tú y Thomas», dije finalmente. «No tiene nada que ver conmigo ni con Mikey. Él te estaba ayudando, ¿verdad?». Me miró con los ojos entrecerrados. «El video. Tenía que ser él». Mantuve la cara neutral. Lo último que necesitaba era meter a Thomas en más problemas si había alguna posibilidad de reconciliación. No importa quién lo envió.
Lo que importa es que te atraparon en tus mentiras y tienes que parar ya. La expresión de Vanessa cambió, endureciéndose de nuevo. Crees que has ganado, ¿verdad? Que ahora todos están de tu lado. Bueno, ¿sabes qué? He estado hablando con otros familiares, contándoles cómo estás, usando la condición de Mikey, para llamar la atención y ganar compasión. No podía creer que todavía intentara poner a la gente en nuestra contra. Sal. Espeté, empujando la puerta contra su pie. La gente me cree, continuó. Papá. La voz de Mikey llegó detrás de mí. Ya estoy limpia. Me giré y lo vi de pie en el pasillo, con el pelo mojado de punta, vestido con su pijama de dinosaurio. Al ver a Vanessa, se le tensó todo el cuerpo. Es la mala, susurró en voz alta, agitando las manos con ansiedad. Vanessa abrió mucho los ojos al mirar a Mikey. Realmente lo miró. Quizás por primera vez, empezaba a mecerse, señal inequívoca de que su ansiedad aumentaba. Amigo, espera en tu habitación, le dije con dulzura. Estaré allí en un minuto para leer tu historia. Pero Mikey no se movió. Miraba a Vanessa con una intensidad que rara vez le veía. Entonces, para mi sorpresa, dio un paso adelante. Fuiste malo con mi papá, dijo con voz temblorosa, pero con determinación, en la fiesta elegante. Gritaste y entristeciste a la gente. Vanessa parecía aturdida y en momentos de silencio. Mikey continuó, hablando más rápido ahora. No hice nada malo, me quedé callado, como dijo papá, pero gritaste y diste miedo. Agitaba las manos con más fuerza, pero siguió. No deberías ser malo con la gente. Eso dice mi maestra. Me quedé paralizada, viendo a mi hijo defenderse de una forma que nunca antes había visto. El orgullo me inundó el pecho, ahogando momentáneamente mi preocupación por su creciente agitación. Vanessa miró a Mikey y luego a mí, con una expresión indescifrable. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. Cerré la puerta y fui inmediatamente hacia Mikey, que ahora estaba completamente dormido, meciéndose y aleteando. Oye, amigo, eso fue muy valiente, le dije, guiándolo de vuelta a su habitación. Estoy muy orgulloso de ti por usar tus palabras. Tardamos más de lo habitual en tranquilizarlo esa noche. El encuentro con Vanessa le había disparado la ansiedad, y tuvimos que repetir su rutina de calma 2 veces, antes de que se relajara lo suficiente para dormir, mientras estaba sentada junto a su cama, viéndolo finalmente quedarse dormido. Me pregunté si la visita inesperada de Vanessa era algo más que Thomas había advertido, o si venía algo más. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico sorprendente de Jordan de la escuela primaria. Quería reunirse conmigo para hablar de algunas novedades. Mi estómago asintió al instante, pero acepté verlo durante el horario escolar. De Mikey. Jordan me recibió en una cafetería, con aspecto incómodo. Quería hablar contigo extraoficialmente, dijo después de sentarnos. Ayer recibimos otro informe sobre ti, con las manos apretadas alrededor de mi taza de café. A ver si lo adivino. De mi sobrina, Vanessa. Jordan negó con la cabeza. De eso se trata. No era de ella. Era de alguien llamado Charles Johnson. Dijo ser tu tío. Parpadeé confundido. No tengo tío. Charles, el único Charles de la familia, se dio cuenta. Es el padre de Vanessa, el hermano de mi madre. Jordan asintió lentamente. Las acusaciones son casi idénticas a las de tus sobrinas. Demasiado parecidas para ser coincidencia. Ahora está usando a su padre para hacer los informes, dije, mientras las piezas encajaban, ya que sabe que la estás siguiendo.
Normalmente, tendríamos que investigar cualquier informe nuevo, explicó Jordan. Pero dado el patrón aquí y la reciente evaluación positiva del doctor Ramírez, mi supervisor lo ha marcado como potencialmente malicioso. Hizo una pausa. No debería contarte esto, pero pensé que deberías saber a qué te enfrentas. Le agradecí el aviso. Mi mente ya estaba dando vueltas con esta nueva información. Cuando llegué a casa, llamé a Elizabeth inmediatamente y le expliqué lo que Jordan me había dicho. Esto es perfecto, dijo, casi complacida. Ahora podemos demostrar un patrón de acoso coordinado. Me gustaría modificar nuestra orden de cese y desistimiento para incluir a todos los miembros de la familia inmediata de Vanessa. Mientras Elizabeth se ocupaba de los asuntos legales, decidí que era hora de traer refuerzos. Llamé a mi mamá y le conté todo. La visita de Vanessa, el informe falso del tío Charles, todo. Mamá estaba furiosa. Charles siempre hacía lo que su querida hija quería. Estaba furiosa. Pero esto es inaceptable. Voy a convocar una reunión familiar. Intenté convencerla de que no lo hiciera, temiendo que solo empeorara la situación. Pero mamá se mantuvo firme. Ya no se trata solo de ti y Mikey. Están involucrando a toda la familia en su venganza. Todos necesitan saber qué está pasando realmente. La reunión familiar estaba programada para el domingo por la tarde en casa de mi mamá. Estaba hecha un manojo de nervios antes, sobre todo cuando mamá me dijo que había invitado a todos, incluyendo a Vanessa y a sus padres. Organicé una cita para que Mickey jugara con su amigo de terapia, para que no tuviera que lidiar con el estrés. Cuando llegó el domingo, me sorprendió la cantidad de gente que vino. Tías, tíos, primos. Hacía años que no los veía. Al parecer, el drama familiar había despertado el interés de todos. Vanessa llegó con sus padres. Su rostro, una máscara de serenidad que se desvaneció al ver cuánta gente había allí. Mamá tomó las riendas de inmediato. Los convoqué a todos, porque ha habido una campaña de acoso contra mi hijo y mi nieto. Anunció una vez que todos estuvieron sentados. Y esto viene de dentro de esta familia. Se oía caer un alfiler. Mamá lo expuso todo cronológicamente. El incidente de la boda, las llamadas de la fiscalía, las falsas acusaciones. Había impreso copias del informe del doctor Ramírez y la carta de cese y desistimiento que repartió y ahora terminaba mirando fijamente al tío Charles. Tenemos motivos para creer que otros están haciendo denuncias falsas para continuar con este acoso. El tío Charles se puso rojo. Solo estaba preocupada por el chico. Verás, Mike, exactamente 2 veces en los últimos 3 años. Interrumpió. Mamá, las 2 veces que te fuiste temprano en las reuniones familiares. No tienes ni idea de lo que necesita. La tía Linda, otra hermana de mamá, habló. Vanessa nos dijo que Mickey estaba fuera de control en el ensayo de la boda, que gritaba y lo interrumpía todo. Mentira, dije con firmeza. Mikey no dijo ni una palabra hasta que Vanessa empezó a gritarle. Pregúntale a cualquiera que estuviera mirando. Para mi sorpresa, una de las damas de honor de Vanessa se aclaró la garganta. Tiene razón, dijo, sin mirarla a los ojos furiosos. El niño pequeño estaba ahí sentado, sonriendo. Vanessa fue la que se puso histérica. ¿Estás en la playa?, le susurró Vanessa a su ex amiga. Después de todo lo que hice por ti, ya basta. Era Thomas, de pie en la puerta. Ni siquiera sabía que venía. Basta de mentiras, Vanessa. La sala se quedó en silencio de nuevo, cuando Thomas entró y se paró a mi lado. He visto esto durar demasiado, dijo. Primero la boda,
Luego convencer a Jenna de hacer esa declaración falsa. Hacete ese, luego involucrar a tu padre. Vanessa miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba perdiendo a su público. No lo entiendes. Intentó. Me humilló deliberadamente en mi boda, poniendo esa grabación. Después de que humillaras públicamente a su hijo gritándole, por existir, replicó Thomas. Te dije que te disculparas entonces. Y nada de esto habría pasado. El tío Charles se veía cada vez más incómodo, a medida que más familiares empezaban a murmurar entre ellos. Muchos miraban a Vanessa y a sus padres con disgusto. La tía María, que había estado callada hasta entonces, finalmente habló. Siempre llevo a mi hija con síndrome de Down a los eventos familiares. ¿Estás diciendo que tampoco habría sido bienvenida en tu boda? La situación cambiaba rápidamente. Uno a uno, los familiares expresaron su decepción por el comportamiento de Vanessa. Algunos compartieron historias de veces que había sido cruel o excluyente en el pasado. Era como si, una vez que se rompiera la presa, años de agravios reprimidos salieran a borbotones. Finalmente, el tío Charles se levantó. Esta reunión ha terminado, anunció con voz temblorosa. Vanessa, Linda, nos vamos. Pero antes de que pudieran irse, mi madre apareció en la puerta. No hasta que deje algo perfectamente claro, dijo. Si alguno de ustedes vuelve a hacer una denuncia falsa, contacta a la CPS o vuelve a difundir mentiras sobre mi hijo o nieto, me aseguraré personalmente de que todos en esta familia sepan exactamente qué clase de personas son y recurriremos a todas las vías legales a nuestra disposición. La sala estalló en protestas a favor de los acuerdos. Vanessa miró a su alrededor, al frente unido que la atacaba, y finalmente pareció comprender que había perdido sin decir una palabra más. Empujó a mi madre y se fue, con sus padres corriendo tras ella. Thomas se quedó. Siento no haberla confrontado antes, me dijo. Esperaba que hubiera entrado en razón. Asentí, todavía procesando todo lo que acababa de pasar. Gracias por venir hoy. Fue un cambio. En los días siguientes, la familia nos apoyó de maneras que nunca imaginé. La tía María invitó a Mickey a jugar con su hija. El tío James, con quien apenas había hablado en años, llamó para preguntar si a Mikey le gustaría ir a pescar a su casa del lago. Fue como si los intentos de Vanessa de aislarnos hubieran fracasado por completo. Elizabeth llamó una semana después, con buenas noticias. Recibimos acuerdos formales por escrito de Vanessa, Charles y Linda, en los que se comprometen a cesar toda comunicación sobre ti y Mickey, directa o indirecta. Han reconocido que cualquier otra denuncia falsa resultará en acciones legales inmediatas. ¿De verdad se acabó? Pregunté, casi sin atreverme a creerlo. Eso parece, confirmó. ¿Cómo están tú y Mikey? Miré por la ventana, donde Mikey estaba jugando en el patio trasero, examinando cuidadosamente los insectos, con una lupa, completamente en su salsa. Estamos muy bien. De hecho, mejor que antes de que todo esto pasara. Y así fue. Todo el calvario había sido aterrador, pero algo inesperado surgió de ello. Por primera vez, Mickey estaba realmente incluido en la familia. Las personas que antes ponían excusas para no interactuar con él, ahora se esforzaban por aprender sobre el autismo y atender sus necesidades. 2 meses después, asistimos a una barbacoa familiar en casa de mi primo Williams. Mickey estaba nervioso al principio, agarrándome la mano mientras nos acercábamos a la multitud. Pero entonces, la hija de la tía María lo vio y corrió hacia él, agarrándole la mano libre. «¡Ven a ver el aspersor! ¡Salpica muchísimo!», exclamó.
Y tras una mirada inquisitiva en mi gesto de ánimo, Mickey se dejó llevar. Lo observé, jugar con los otros niños, aleteando alegremente, provocando preguntas curiosas, pero amables de sus primos, en lugar de miradas o susurros. Alguien me dio una cerveza y me giré para ver a Thomas. Parece que se lo está pasando bien, observó, señalando a Mikey con la cabeza. Sí, dije, sintiendo una profunda satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo.